aquí tengo algunas tareas del... Vamos a abrir de cualquier grupo para ver. Entonces, la tarea que les encargué para anoche era esto. Primero, investigar cuándo fue la primera vez que se usaron los números imaginarios o cuándo aparecieron en la historia, ¿sí? Y quién les llamó imaginarios. Y lo último era investigar quién representó los números complejos en el plano complejo, ¿sí? Esta era la tarea. Entonces, aquí en este documento, miren, él lo separó de otra forma, puso una sección en cada pregunta y aquí puso la respuesta, ¿sí? Entonces, mm, mm, Profe, bueno, disculpe, ¿qué pasó? disculpe, ¿Sí? justamente esa es mi tarea. Sí, 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 Y yo tenía una duda sobre eso. Lo que pasa es de que si nota que en la tercera respuesta sí. se pasó de larga, el escrito se pasó de largo. Sí, es porque aquí se quedó en formato de matemáticas. Nada más sabía yo creo poner un número un símbolo de pesos, porque aquí te convirtió todo a tipo matemáticas y se pega todo. Parece que es, o sea, lo toma como si fueran ecuaciones, entonces no la puedes separar. Entonces fue por eso, nada más por un símbolo de pesos. Pongo un símbolo de peso y ya toma el espacio entonces. Sí, aquí hasta o sea, estos dos tienen que estar en un número, en un símbolo de pesos y de aquí ya no ya debe estar en texto, ¿sí? ¿Me lo repite, por favor, disculpe? Sí, o sea, aquí después de la raíz ponle un símbolo de pesos, porque estos dos deben de estar en símbolo de pesos, porque son ecuaciones dentro del texto, ¿sí? O sea, déjalo hago acá, miren. O sea, si yo aquí escribo una ecuación en la línea, déjenme voy a escribir aquí, como tú, aquí le pongo, no necesito ecuación, tengo que poner aquí pesos y luego le puedo poner ya aquí SQRT, como tú, menos uno, y ahorita me va a salir aquí la raíz cuadrada, bueno, de menos uno. Déjenme compilo. Y aquí puedo poner símbolos matemáticos en la línea del texto, pero si sigo escribiendo dentro del símbolo de pesos, todo eso lo va a considerar como una ecuación y lo va a pegar al símbolo, ¿sí? No importa que tú pongas lo que pongas, todo lo pega, todo lo pega, todo lo pega, todo lo pega. Entonces, no entiendo aquí, entonces hay que cerrar todos los símbolos matemáticos con pesos y el texto sin pesos. Entonces, aquí ya me lo va a separar como si fueran palabras, ¿sí? Palabra, 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 palabra. Entonces, sabe que es texto. Entonces, ahí en ese caso no estaba reconociendo que era texto, lo que tú pusiste como texto, y hay que separar lo que sea una ecuación o un símbolo matemático dentro del texto y separarlo del texto que sigue. Y ya con eso se corrige ese problema. ¿Ok? Entonces aquí estábamos, ese fue el problema aquí de esto, pero pues aquí viene ya quién fue Euler y le da el nombre de allí por imaginario. Entonces aquí, ajá, bueno, aquí está más o menos en donde se inicia, en el siglo XVI, más o menos, y ahí están los italianos, ¿sí? Ahorita vemos un poquito más de historia, a ver qué más, quién puso un poquito más. Aquí también se te puso en superíndice por algún símbolo extraño, ¿sí? Hay que checar todos los símbolos que están. Aquí a lo mejor quisiste poner raíz cuadrada de menos uno, no sé. Tendría que checar el antes. ¿Quién los llamó imaginarios? Ah, fue René Descartes. René Descartes fue el primero que o sea, creó la palabra imaginario para estos números.
Ok, y estaba en oposición a las teorías de Bombelli. Sí, eso está bien. ¿Y quién los representó? Bueno, Euler los representó como I, pero ¿quién los representó en el plano complejo? Ahorita vamos a ver quién más puso un poquito más de información, porque esa es parte de la respuesta, pero falta un poquito más. Entonces aquí hay otra tarea. Este, bueno, aquí él lo menciona como el inicio. Esa es la mía, profe. Sí, ok. Esa es mi tarea. Más bien dicho, ayer tuve un problemita con las referencias. No Ah, pude que poner. no aparecieron, sí. Sí, yo creo que Sí. faltó citarlas. Es que hay que mencionarlas aquí. Dentro del Ah, texto hay que decir, esto se consultó o ver el artículo o verla. Siempre hay que mencionarlo en el escrito para que ujú. aparezcan acá. Por eso no apareció. Entonces Profe, nada más te Ah, falta usar el comando cite, así como acá. ¿Dónde lo estábamos usando? Creo que aquí puse, así mira, cómo se reporta en el momento, cómo se presenta, cómo lo explica. Tienes que agregar algo de texto para tú decir de dónde salió esa información y ya aparece. Todo lo que no menciones aquí abajo no aparece. ¿Ok? Entonces siempre hay que mencionarlo. Y fue por eso que no aparecieron y eso pasa normalmente, pero sí, nada más te faltó eso. sí, Entonces aquí porque tú ujú, de la información la saqué, o sea, de 2 libros y de cuenta que las quería poner y ujú. no se ponían No, y ya. sí, porque tienes que mencionarlas aquí en el escrito, o sea, poner ver libro tal y ya aparece aquí. Y ponerle el comando cite y la clave del documento. Y fue todo, o sea, pero, o sea, bueno, baja unos puntillos, ahí van la, la rúbrica. Entonces, aquí nos está diciendo que Euler les dio el número de I, pero bueno, él no los llamó imaginarios y todavía hay una historia más atrás, ¿sí? Él le dio esta notación, pero 200 años antes de los italianos, ¿sí? Después de los italianos. Y luego Leibniz también trabajó en esto, pero el que los llama imaginarios es René Descartes. O sea, ahí en toda la historia aparecen sí, Bombelli y Argand y el plano de Argand, pero Argand no fue el primero tampoco. Argand fue el que más se reconoció, pero no fue el que creó el plano complejo. O sea, es una de las respuestas porque lo hicieron, primero lo hizo otra persona y luego lo hizo Argand. Y Euler es el que les llama, le usó la notación I, ¿sí? Pero ya fueron 200 años de los italianos que trabajaron con los números complejos. Vamos a ver otra tarea. Mm, Aquí también hablan del siglo XVI, que fue cuando hubo más aplicación de los números complejos. Menciona a Cardano. Cardano es uno de los, mira, así como lo dice ya, como dice en el documento 1, como dice en el documento, ya lo empiezas a mencionar, ¿sí? Y luego en el 3, profe, Gauss, pues, ¿quién tiene una pregunta? yo, Cristian, ¿qué? pero ¿cómo le hizo para poner al final de cada texto el uno entre... Se pone con el comando cite, o sea, si yo pongo aquí, Ajá. deja ver si tengo aquí bibliografía, no, aquí no hay bibliografía, deja voy a otro, acá tenemos bibliografía, entonces aquí lo único que tengo que poner es este comando, aquí está. Mm, Aquí está, mira, como dice, como se reporta en el documento y no le pones el uno, le pones cuál es el documento y le pones el comando cite y buscas la clave, te da la lista automática de todas las que ya tengas grabadas en en tu bibliografía.bib. Entonces, si yo pongo aquí y le pongo site,
llaves y aquí me da la lista de los que están en la bibliografía. Entonces puedo decir, tengo Bañi y Pardo, ¿sí? Y en Pardo. Entonces acá me va a poner el número donde esté esa bibliografía. A ver si lo compila. Y aquí ya pone y en 2, ¿sí? Y luego este es del 2, y este es del 3 y el 4. Entonces, aquí están las 4 bibliografías y aparecen las 4 porque están mencionadas todas. 1, 2, 3, 4. Si alguno de esos ya no lo menciono, como aquí el 4, voy a decir nada más en el 3. Entonces, aquí no me voy a decir aquí, punto, y este no lo quiero mencionar, ¿sí? Entonces voy a compilar. Va a desaparecer este 4, ¿sí? Y ya esa referencia no aparece aquí, ya nada más son 3. Entonces, dependiendo de lo que ustedes escriban aquí, es las referencias. Si ustedes ya no mencionan a un autor, desaparece de su bibliografía. Entonces, por eso, toda la información que ustedes tomen de un autor, tienen que citarlo y referenciarlo. Quiere decir que hay que ponerlo aquí y aparte en el archivo de bibliografía. Y es lo mismo que se hace en Word. Hay que citar los autores para que aparezcan en la bibliografía. Y bueno, ese fue ahí el problema. Estos aquí todos fueron del mismo documento, entonces sí está bien referenciado, ¿no? Y Gauss, bueno, Gauss también representó a los números, pero ya fue después de Argand y de otra persona. Entonces vamos a ver quién más encontró otra respuesta. Sí se lo mandé, pero igual que mi compañero sin referencias. Sí, no hay problema. O sea, creo que eso vale 5%. Baja muy poquito, pero no se preocupen eso. O sea, nada más fue no fue más el comando que no poner las Es que referencias. fíjese que sí traté, como usted dijo, copiar, copiar y pegar todo, y Sí, luego irle como modificando, pero no me salía. Y pues le intenté hacerle como pude y nada más me faltó eso, las referencias. sí, pues, pero es muy poquito. Es poco del documento de lo que vale. Porque si ya nada más era poner site, pero si ya tenías tu bibliografía, pues no es tan complicado. Entonces es muy poquito de la calificación. Profe, ¿Sí, Uriel? tengo una duda de cómo convertir, por ejemplo, un enlace URL a convertirlo a BibTeX para ponerlo en la bibliografía. Ah, tienes que usar misceláneo. O sea, acá, ¿dónde lo puse aquí? Usamos un formato misceláneo. Mira, aquí está. Más grande. Entonces, hay formatos de artículo, bueno, es artículo, misceláneo. Ese es el misceláneo, es el que estamos usando para páginas. Tienes que buscar, mira, voy a abrir la página. Y de ahí de la página vamos a tomar la información. Entonces, de esta página estamos creando esto. O sea, nada más tengo el formato. Entonces, necesito crear una clave, poner el título, el autor, quién lo publica, la dirección electrónica y cuándo fue visitado, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo que ver cuál es el título. Los números imaginarios son reales. ¿Quién es el autor? Bartolo Luque. ¿Qué más? La dirección, el URL y quién lo publica. Entonces, ¿quién lo publica? Tengo que irme a las normas de uso, todo lo que sea legal para saber quién es realmente quién lo publica. Entonces, prensa científica, ¿sí? Esa es los publicadores. Acá debe decir más abajo, prensa científica de Barcelona, SA, así lo pondríamos. Prensa científica SA. Entonces aquí en este formato pongo el publicador, el publisher, prensa científica SA, Bartolo Luque, el nombre. Y aquí yo creo una clave, le pongo el nombre del autor, Luque, el año de la publicación, 2018, y de qué tema habla, ¿sí?
esto es nada más para mí, para yo reconocer qué cita es la que estoy utilizando. Y cuando lo cité, pues ya hoy es 9, entonces le pongo 9. Siempre que lo actualicen, le cambian las fechas. Y ya es todo lo que se necesita agregar para crearla de una página. Ahí, en la misma página que les puse del Sites Google, aquí les puse los formatos y estilos de BibTeX. En esta liga, ustedes van a encontrar los formatos básicos para citar diferentes documentos, porque alguien citó una tesis de maestría y hay un formato especial de tesis de maestría. Y aquí están, o sea, en esta página, ustedes, bueno, pueden encontrar información básica de tips para hacer dibujos y de citas. Entonces aquí es para artículo, manual, libro, tesis de maestría. Aquí hay otro misceláneo que puede ser cualquier otra cosa sin el URL. Por eso les puse el misceláneo con URL. Aquí es de un booklet. Este es de una tesis de doctorado. Proceedings, que son las publicaciones de un artículo. Esto es una publicación en una conferencia. Algo que esté en un capítulo de un libro se pone in-book, un reporte técnico y algo que sea de una colección de libros. Y esto algo que no esté publicado, ¿no? Que esté en un repositorio digital de alguna universidad, persona, lo que sea, lo ponemos como no publicado. Y aquí Profe, es diferente, ¿sí? es que usted hizo algo cuando buscó en Google números imaginarios, abajo le salían unas comillas y que Sí, con ese, lo sí. seleccionó y... A ese también se pueden usar, sí, esa es otra forma. O sea, si ustedes los quieren crear, pueden aprender a usar esto, pero como les decía, en Google Académico pueden ustedes hacerlo así. O sea, si pongo aquí Ah, pero tiene que ser Google escolar. sí, el escolar, sí, nada más. El Ah, otro ok. normal no tiene para citar. Entonces, aquí tienen las comillas y buscan el BibTeX y aquí ya les da los comandos, ¿sí? Nada más que aquí, como hay un símbolo raro, lo van a tener que poner con látex, ¿sí? Entonces, siempre hay que verificar que no haya símbolos raros, comandos extraños, y hay que verificar de tomas de información, porque mucha de esta información pues se fue capturando automáticamente de la información de Internet. Entonces, hay algunos errores, ¿sí? Entonces, tienen que verificar, más cuando esté en español, porque hay acentos y ñes que látex no reconoce, ¿sí? Entonces, siempre hay que revisar que el BibTeX esté correcto, no nada, o sea, hay que copiarlo y es lo más fácil, pero de todos modos hay que verificar la información que esté correcta, que no haya símbolos extraños, que necesitemos usar látex para algo, y así los pueden usar todos, es lo más fácil, pero sí, cuando es una página, que aquí no la vamos a encontrar, en el académico no hay páginas, todos son documentos, tienen que crear algo así, ¿sí? Si es un documento de ustedes propios, de otra persona, lo ponen como no publicado, o que sea un reporte técnico que se publican en las universidades o en el CONACYT. Entonces, aquí estos pueden verificar que tenga toda la información, pueden ustedes agregar mucho más información a cada documento, y aquí vienen algunos formatos, pero el que vamos a usar solamente es el IEEE. El APA les decía que ese es para otras materias. Ahí pregúntenle a sus maestros quienes quieren APA, pero aquí vamos a usar solamente IEEE, ¿no? Que es para ingeniería, pero es el de APA lo pueden usar en las materias, no sé, que son de, que no son de ingeniería. Y ahí está la liga aquí, ¿sí? Están los formatos de BibTeX, símbolos de lista de símbolos, y les puse también para los que sigan teniendo problemas con Moodle, ya mandé ayer a todos el cómo entrar, espero que ya todos puedan, pero si siguen teniendo problemas con Moodle, si quieren avisarme a mí, yo mando un correo virtual para que sea más rápido, porque así los mando todos juntos. Si tienen problemas con su correo institucional, acuérdense que es soporte
o con el licenciado Sime del Centro de Cómputo. Y aquí están toda la información que les había dicho antes. Entonces, aquí la mejor forma para hacer la tarea era buscarlo en el Google Académico y en inglés, ¿sí? Porque en español, pues hay como el 1% de las publicaciones en el mundo están en español y el 99% de las publicaciones están en inglés. Entonces, si ponen aquí la investigación en español, van a encontrar muy poquitos artículos y no de autores tan conocidos a nivel internacional, ¿sí? Aquí podemos ver, al poner historia de los números imaginarios, el primer documento es una revisión de un libro. Y este libro se llama Un cuento imaginario, la historia de raíz de menos uno, ¿sí? Y está hecho por la Sociedad Americana de Matemáticas, la AMS. ¿Sí? Entonces, este es un buen documento, está citado por 305 libros o artículos científicos. Aquí tenemos el segundo, una cantidad desconocida. Entonces, para que puedan bajar los PDFs, tienen que ver de este lado. Si nada más le dan clic aquí, van a ver información básica de ese documento, ¿sí? Entonces, los que pueden ustedes bajar el PDF están de este lado. Entonces, aquí de este primero sí se puede bajar el documento. Y aquí está, es un book review, una revisión de un libro por otro autor, otro matemático. Y el que lo publicó es un matemático, Paul Nahin, ¿sí? Y aquí habla más o menos de la explicación de qué es lo que dice el autor. Y pues sí habla de la ecuación cuadrática, de la ecuación cúbica de Cardan, de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi es un matemático árabe del cual se nombraron los algoritmos, ¿sí? Porque es Al-Khwarizmi, de ahí viene el nombre. Y luego tenemos otra vez la fórmula de Cardan para obtener raíces de un polinomio cúbico. Entonces, Cardan es uno de los importantes de la tarea. ¿Quién más menciona? Bueno, Cauchy tiene muchos estudios sobre números complejos, Wallis también. ¿Quién más? Pero ellos no son los primeros. Después hablan ¿de quién más hablan aquí? De Ferro, ¿sí? Ferro también es uno de los italianos que iniciaron con esta investigación. ¿Quién más? Ferro. Mm, Y aquí va mencionándose a todo el documento que hizo este matemático, el teorema de Moivre. um, ¿De quién más habla aquí? Pues es de Cardano, ¿sí? Y este documento pues les podría servir simplemente para ver qué dice ese libro y si les sirve el libro, pues ya lo pongo. Pero es una revisión de un libro. Y luego tenemos otros documentos. Vamos a ir a un siguiente PDF. Aquí hay otro PDF. Bueno, sí. Lo bajo, acá está. Aquí está. Este es otro artículo que es una historia corta de los números imaginarios, ¿sí? De Irán. Es también una publicación científica. Entonces, aquí en la introducción habla primero de los griegos, ¿sí? El primer matemático que o sea, reconoció la existencia de los números complejos, aunque en aquel tiempo no se llamaban números complejos, fue Herón de Alejandría, ¿sí? Entonces, todo esto va hasta el siglo I, ¿ok? Y Herón de Alejandría fue la primera persona que este, supo la posibilidad de la existencia de raíz cuadrada de números negativos, ¿sí? Entonces, por eso Al-Khwarizmi se puede considerar como uno de los primeros que utilizaron o estudiaron a los números complejos. Pero después de muchísimos años, hasta el 850, en el siglo IX, apareció Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi también estuvo trabajando con los números complejos, pero hay muy poca información, ¿sí? Y hasta el siglo XV-XVI, con Scipione del Ferro y Gerolamo Cardano,
son los más mencionados porque son los primeros que publican artículos sobre la existencia de la raíz cuadrada de números negativos, ¿sí? Pero ellos no le dieron ni un nombre y no le dieron ninguna notación, pero trabajaron con números complejos, ¿sí? Y hasta 200 años después fue que Euler, ¿dónde mencionan a Euler? Aquí está, Euler. ¿Sí? Esta palabra, el nombre es alemán. Siempre la E y la U suena como O-I. Euler. ¿Sí? Entonces, Euler fue la primera persona que usó la letra I, pero esta I la usó gracias a que otra persona les dio nombre. Entonces, la persona que les dio nombre, aquí no viene, pero fue René Descartes. René Descartes fue el que llamó a estos raíces de números imaginarios, de números negativos, les llamó imaginarios, ¿sí? Entonces, como René Descartes le puso imaginarios, dijo Euler, bueno, les voy a poner I, y de ahí apareció esta notación, gracias a Euler. Pero fueron 200 años después de que ya se trabajaba en libros y textos sobre los números complejos. Pero les recuerdo que desde el siglo I, Herón de Alejandría ya había dicho que había una posibilidad de representar a las raíces de los números negativos. Y esta es la gráfica que vimos, que hicimos en GeoGebra. ¿Sí? Un poquito diferente, pero es aquí los números reales, los números complejos es el conjunto más grande porque tenemos los reales y los imaginarios. En los reales tenemos los racionales y los irracionales. Dentro de los racionales tenemos los enteros y los naturales. Aquí hay otro conjunto, nada más es el cero más los naturales, que es nada más se agrega al conjunto de los naturales. Y aquí siguen mencionando a otros italianos. Tartaglia y Bombelli, varios en la tarea los mencionaron. Son varios italianos los que trabajaron con Cardano, pero fue el primero que lo representó así, Cardano, ¿sí? O la fórmula de Cardano. Y aquí vienen, miren, aquí ustedes también pueden hacer esto. Este artículo está hecho en látex, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner la cita, aquí está en formato, en otro formato, porque es de matemáticas puras. Cuando es de matemáticas puras se usa otro formato, de la Sociedad Matemática Mexicana. Entonces aquí pueden crear ustedes ligas. Les voy a enseñar cómo crear una liga para que ustedes se puedan mover en el PDF, ¿sí? Pueden poner títulos aquí. Poco a poco vamos a ir mejorando su formato de tarea para que lo vayan aprendiendo, ¿sí? Entonces, estamos aquí, Merino, Durán, Dunham. ¿Y quién más menciona? Cardán, Bombelli. Bueno, aquí hay toda esta historia. De ejemplo, si también mencionan, ya aquí se acabó, ¿sí? Y aquí vienen los símbolos y las operaciones bajo las cuales existe cerradura. Esta definición es muy importante, cerradura, ¿sí? Lo vamos a ver en, en la próxima clase, porque nos falta todavía un caso, ¿sí? ¿Qué quiere decir cerradura en las matemáticas? ¿Sí? Entonces, estos son los autores principales para la tarea que tenían que usar. Y las respuestas, vamos a ver las respuestas aquí. Entonces, lo que les estaba diciendo de las respuestas, primero es, ¿cuándo fue el primer uso de los números imaginarios? Entonces, algunos pudieron mencionar a Herón de Alejandría, otros a Cardano, Bombelli, al otro italiano, o irse hasta Euler, ¿sí? Porque son los usos principales, o al Juarismo también. ¿Y quién les llamó números imaginarios? El que les llamó así fue Descartes. Por ejemplo, acá hay otro artículo de Descartes. Este es el mismo, Merino. Miren, aquí viene paso por paso. Aquí no mencionan a Herón de Alejandría, pero mencionan al Juarismo. Y luego ya se van con los italianos. También Fibonacci los usó porque la solución de la ecuación de Fibonacci usa números complejos. Y de ahí nace
el número dorado. ¿Sí? Y aquí está la ecuación de Cardano, y Gerolamo Cardano y Ferro, que trabajaron en ese, y Tartaglia. Son todos los italianos que estuvieron trabajando en estas definiciones, pero pues primero fueron los griegos, luego los árabes, luego los italianos, porque tenían ya todo traducido o sea, como en Italia, pues era el Imperio Romano, todo lo que, lo que hicieron los árabes se tradujo al latín, ¿sí? Igual, muchas investigaciones de los griegos también se tradujeron al latín. Fue cuando el Imperio Romano y el Imperio griego se unieron y entonces todo existía en, en latín y griego, pero los primeras, o sea, muchas de las investigaciones, toda la documentación existía en griego y en árabe y en latín, pero hace muchísimos siglos, y poco a poco se fue cambiando de idioma. Después el idioma principal de las ciencias era el latín, y luego después del latín pasó al francés, del francés al alemán, y hasta, yo creo que inicios del siglo pasado, se ha usado el inglés, ¿sí? Pero antes todas las casas reales de Europa hablaban francés, aunque fueran alemanes, ¿sí? Hasta los zares rusos hablaban francés, y los zares rusos pues eran alemanes. Entonces, o sea, los idiomas son muy importantes, porque aquí toda la información existía en árabe y luego en griego. Y para que llegara a ciertos lugares de Europa y del mundo, pues se tuvieron que traducir. Aunque hubo incendios, hubo un incendio en la biblioteca más grande del mundo, que era en Alejandría. Entonces hay muchos documentos que se perdieron. No sabemos realmente de tantas investigaciones que hubo de los griegos, los árabes en aquellos reinos o imperios, y pues tenemos la información que existe hasta ahora. Y aquí viene lo de René Descartes. En este artículo, la geometría, es donde presenta la palabra imaginario, ¿sí? Entonces dice, para cualquier ecuación uno puede imaginar tantas raíces como el grado lo sugiere, pero en muchos casos tal cantidad no existe, lo que corresponde a lo que uno imagina, ¿sí? Y de ahí dijo, pues les vamos a llamar los números imaginarios, ¿sí? Porque Cardan lo que encontró es que este polinomio de orden 3 tiene, no, no tiene o sea, tiene una sola raíz real, y las otras dos no existían, pero pues todo el mundo sabía que una ecuación de orden 3 debe tener 3 raíces, ¿sí? Entonces, lo que antes se hacía era esto. Ustedes lo pueden, a lo mejor lo van a ver en precálculo o en cualquier otra materia, de que para sacar las raíces de una ecuación, ustedes la grafican. Un polinomio siempre oscila, ¿sí? Entonces, como es de grado 3, debería ser algo así: 1, 2, 3. Todas las cúbicas deben ser así. Y los cruces por el eje horizontal. Entonces, si tengo aquí un eje horizontal, no me sale horizontal, pero los cruces son las raíces. Este debe ser el 0. A esto se le llaman las raíces de una ecuación. Pero Cardan descubrió que esta nada más tiene un cruce. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? Entonces, eso es lo que dijo Descartes, o sea que nada más pasa así. ¿Y las otras dos raíces dónde están? Pues en el plano complejo. No las podemos ver, porque esto está como que en tercera dimensión, y esta línea se mueve hacia acá, hacia donde estamos nosotros, y ese sería el plano complejo. Quiere decir que hay otro plano aquí escondido que nos tenemos que imaginar,
que es donde hay cruces por este plano horizontal de ceros, ¿sí? Entonces, más o menos, esas fueron las ideas que ellos tuvieron, ¿sí? Entonces, por eso dicen, pues nos tenemos que imaginar esos números que no los vemos y les llamaron imaginarios, ¿sí? Y aquí hay más historia de otros matemáticos, de Wallis, de Moivre, que vamos a ver su teorema, de Euler, de Wiesel, que él es el creador del, del plano complejo, ¿sí? Él fue el primero que los representó en el plano complejo, pero lo publicó en danés y en una revista de, de Dinamarca, ¿sí? Entonces, como no estaba en inglés y ya era época de lenguaje inglés más internacional, no, bueno, el francés en ese caso, el, en esa época todavía el francés era el que dominaba, no lo escribió en francés, entonces no fue conocido. Pero Argan, suizo, él lo publicó en francés y su documento lo encontró Legendre, que es otro francés, matemático, físico, muy importante. Fue el que le da el nombre al plano complejo como el plano de Argand, pero nadie conocía el trabajo de Wiesel, ¿sí? Entonces, y luego aquí viene la historia también de Hamilton, de Gauss, de Cauchy, etcétera, etcétera, ¿sí? Gauss, si ven aquí, es de la escuela alemana, pero él empezó a asesorar rusos en la Universidad de San Petersburgo. Uno de sus alumnos fue asesor del asesor del asesor del asesor de mi asesor, que es de la Universidad de San Petersburgo, Rusia, que también fue asesor de Lyapunov y de Chebyshev, de los matemáticos más importantes de Rusia. Y yo estudié con ese matemático ruso. Sí, Stalingrado antes se llamaba. Ahora pues la universidad se llama de San Petersburgo, pero sí era Stalingrado. Y mi profesor, él nació ahí cerca del, del palacio, de un palacio que está ahí en San Petersburgo, en un pueblito. Y pues estuvo aquí en México un tiempo y con él hice el doctorado y la maestría. Y es pues, uno de los matemáticos ahorita muy importantes en Rusia. Y bueno, viene historia también de Cauchy y de otros matemáticos. Entonces, por eso les digo que es mejor usar el Google académico para que encuentren artículos realmente que han sido publicados por científicos y revisados por científicos, ¿sí? Cuando uno manda un artículo a un congreso o una revista, lo tiene que revisar un grupo de investigadores de otros países y ver si no hay errores, ver si la información está incorrecta, está incompleta, y a veces se tarda años en publicar. Un libro, pues sí, es muchísimos años, pero un artículo puedes tomar 1 o 2 años para la revisión, ¿sí? Entonces, esas serían las respuestas de la tarea. Y ahora, sobre lo que estábamos viendo ayer, solamente nos faltaba el, el último, dejen borrar esto, no se va a quedar. El último caso, ¿sí? Nos quedamos en el caso 3. Entonces, yo voy a ir revisando las tareas y ahí les pongo los comentarios. Nos faltó el caso 4, ¿sí? Aquí quedamos en el caso 3, que eran las raíces imaginarias y conjugadas, ¿sí? El otro caso eran reales y diferentes y el otro reales y repetidas. Aquí les dibujé todos. Cuando hay dos raíces en el eje real, dos raíces en el eje real pero en el mismo lugar y dos raíces en el eje imaginario conjugadas, ¿sí? Que este era el caso de los sistemas sobreamortiguados, críticamente amortiguados, y estos son los sistemas oscilatorios, ¿sí? Entonces, del caso 4, vamos a escribirlo aquí, es muy cortito, entonces me voy hasta el final, nada más doy clic aquí en el texto y se va a donde está el comando, ¿sí? Entonces, como estábamos poniéndolo como ítems, pongo un siguiente ítem, y ahora ponemos cuarto caso, que es cuando
cuando el discriminante es negativo. ¿Sí? Ya habíamos estudiado cuando el discriminante era positivo, que es cuando nos dan raíces reales y diferentes, cuando es cero, que son raíces reales y repetidas, y cuando el parámetro b, que es la fricción o la amortiguación, es cero, las raíces son imaginarias y conjugadas, ¿sí? Y ya pertenecen al plano complejo. Los otros dos casos no eran complejas, ¿sí? Que son, como dice Descartes, no las podemos ver al graficar la ecuación, no las tenemos que imaginar. Entonces esta condición cuando el discriminante es negativo. Entonces voy a poner otra vez una ecuación, begin equation. Y aquí vamos a poner el discriminante es igual a la raíz, voy a poner a b cuadrada menos 4ac. Ese es el discriminante, que también lo mencionan mucho en los artículos, al discriminante, y este es negativo. Es el último caso. Cuando el discriminante es negativo, ¿qué es lo que pasa? Aquí sabemos, entonces, y es de donde ya sabemos toda la historia. Como es un número negativo, la raíz cuadrada del discriminante va a ser un número imaginario, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a eso? Nada más quiere decir que, voy a escribir esto otra vez. Quiere decir que la raíz cuadrada de d, este QRT, otra vez, este QRT, entonces cambia la raíz cuadrada del discriminante, ya pasó acá, aquí está. Este es el discriminante. Cuando es negativo, tenemos la raíz del número negativo. Entonces aquí podemos decir, lo voy a escribir de una forma corta, que la raíz cuadrada de d es el número imaginario multiplicado por la raíz cuadrada de lo que se conoce como el valor absoluto. Déjenme decir esto. Ax, no, left, left, right, left, left, ya no me acuerdo de cuál es la izquierda. Left, left, y luego D, y luego right, D. Sí, nada más estoy poniendo el símbolo de números absolutos, que es con dos rayitas verticales. Cuando ustedes sacan el valor absoluto de un número, es simplemente el número sin signo. Entonces, por eso tengo que sacar la raíz del número positivo y ponerle la i. Eso es lo que definió Euler. Por eso él definió la i para poder separar la raíz del número imaginario. ¿Sí? Que esto simplemente nos indica que está en el eje vertical de los imaginarios. Entonces, ya que lo tenemos así, por lo tanto, la solución está dada por, y usamos la ecuación general, bueno, aquí la escribo, la ecuación es, voy a poner con esto, entonces la solución son x1 y x2, voy a ponerlas aquí las dos, x1 y x2 es igual a la división, ¿tá? De menos b más menos, que es plus o más, o plus menos, más menos el número imaginario, y voy a copiar esto, SQRT, de la raíz cuadrada de d, me faltó una llave, o que me falta SQRT, otra llave, y entre 2a. Entonces aquí ya estamos viendo con lo que trabajó Cardano, ¿sí? Con esta representación de números complejos, pero hasta que fue la i, que la usó Euler,
apareció esta notación. Entonces, esta solución, las cuales son números, se llaman números complejos conjugados. Vamos a ver todo esto de qué es un conjugado, pero aquí es muy fácil de verlo. Números conjugados aquí quiere decir que estas dos raíces, si ven, tienen una parte real y una parte imaginaria que nada más cambia de signo. Entonces, aquí en la gráfica serían dos puntos en el plano complejo, pero ya no en el eje imaginario ni en el eje real. Estarían en una parte fuera de los ejes y deben estar reflejados con el eje horizontal. Esto quiere decir que estos dos son conjugados. Estas también eran imaginarias conjugadas. Solamente se ve el reflejo con el eje imaginario, ¿sí? Estos no son conjugados ni nada. Entonces, esto sería el caso de estas soluciones. Que si se acuerdan, representa un sistema subamortiguado. Los subamortiguados, aquí en este caso, son cuando tenemos una respuesta de este tipo, ¿sí? Que les hablaba ayer, que es como más o menos la pandemia, que tenemos un pico muy alto y luego vienen picos más pequeños. Esto tiene que pasar, ¿sí? Esto no lo podemos eliminar. Y solamente que apliquemos un control más estricto, como en China, de fusilar a la gente, o no sé cómo lo hacen, pero o sea, ya tienen que hacer el caso a la gente a como dé lugar, ¿sí? Los encierras en su casa y no salen, ¿sí? Entonces, o podemos tener este comportamiento que es el sobreamortiguado, perdón, es, pues el sobreamortiguado es cuando llega a un nivel alto y ahí se estabiliza. Ese es sobreamortiguado. Cuando tenemos raíces en el eje real diferentes. Y cuando nos movemos de este a este, llegamos a cuando las raíces están en el mismo punto. Y el otro caso es el de la influenza, que tenemos cada invierno muertos y enfermos, ¿sí? Bueno, debería ser como una onda senoidal, pero no me sale. ¿Ok? Entonces, esas son las ideas del significado de todas estas raíces. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver ejemplos mañana. Vayan leyendo, si quieren, lean un poquito más sobre números. Imaginen, lo que yo quería es que no nada más sacaran los números así rápido, sino que también pudieran leer un poquito de la historia, de cómo aparecieron, de cómo se han usado. Pero aquí, como estamos estudiando, no estamos estudiando matemáticas, es para la aplicación de ingeniería. Tenemos que ver qué relación tiene con los procesos, porque esto se le llama una ecuación característica. Esto lo van a ver en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y en sistemas dinámicos y en muchas materias, ¿sí? Porque representa un comportamiento de todos los sistemas, una aproximación. Acuérdense que las matemáticas solamente aproximan al universo, no es igual, ¿sí? No podemos encontrar un modelo matemático exacto, ni siquiera existe la física necesaria para modelar el universo. Ni la de Einstein, ni la física, ¿cómo se llama la nueva física de quantum physics? Esa tampoco puede modelar todo el universo, ¿sí? Entonces, aún falta gente que pueda modelar la física del universo y luego las ecuaciones necesarias, que es lo que estuvo haciendo toda su vida Hopkins y Einstein, pero sus teorías aún no están completas, ¿sí? No son válidas para todo el universo. Entonces, por eso ustedes vamos a usar solamente una aproximación, la más simple, para entender su carrera de ingeniería. Toda su carrera de ingeniería se basa en esta ecuación, toda, completita, ¿sí? Entonces, si entienden este comportamiento, van a entender cómo manejar sistemas eléctricos, mecánicos y de cualquier tipo, financieros y de administración, y lo que sea. ¿Okay? Bueno, yo lo veo así porque
Yo entiendo mejor las cosas desde el punto de vista matemático y físico que administrativo, aunque la administración es pura lógica. Y, pues si tienen lógica y entienden los comportamientos de los sistemas dinámicos, van a ser mejores gerentes de una empresa. Bueno, necesitan ser libres. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan duda ahorita. ¿Alguien me escribió algo? Ajá, Profe, sí, ¿qué pasó? entonces si ya se lo mandé, así se lo dejo, o puedo Sí, tratar de hacer la referencia. es que ya se pasó el tiempo, entonces yo ya sé ahí qué pasó. O sea, si no aparecieron, porque sí aparece el título de referencias. Entonces quiere decir que sí lo pusiste, pero te faltó nada más ahí un comando. Entonces no hay problema. Trata de hacerlo tú y prueba lo que funcione, simplemente para ti, para, para la próxima tarea, si lo pongan bien. O sea, de todos modos, o sea, así se van dando cuenta ustedes de que, me faltó un símbolo de peso, me faltó una llavecita, me faltó esto. Y por eso, o sea, les digo que me manden un correo cuando algo no salga bien, ¿sí? Y yo les ayudo, les cambio los comandos, cualquier cosa que tengan duda, yo les digo cuál es el error, ¿sí? Y interpreten todo lo rojo que viene de este lado, yo les digo que fue, y muchas veces nada más que borraron por error una llave o un paréntesis o cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué me dices, Uriel? No, ya no pueden subir la tarea porque ya les di la respuesta, el formato ya estaba hecho, entonces ya no se puede entregar. De todos modos, vamos a hacer más tareas, ¿sí? Vamos a hacer, lo siguiente va a ser utilizar un poco de Excel, pero tienen que hacer un reporte igual en LaTeX. Todos los reportes los van a hacer aquí en LaTeX para que practiquen. Van a hacer un formato muy sencillo igual y solamente les voy a enseñar cómo tomar otra vez gráficas de GeoGebra y datos de Excel. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, todo va a estar hecho para que ustedes nada más suban los datos. No es nada complicado, ¿sí? Pero ahora sí traten de hacer las tareas, nada más ya no hay oportunidad de subirlas. Ok, entonces nos vemos mañana. Vayan estudiando todos los temas porque de repente va a venir el examen y no van a estar listos. Ok, Salen ahí notas como quiera lo que he estado subiendo. sí, sí. Sí, de todos modos hay uno de notas de todo el semestre, si quieren irlos viendo, pero para adelantarse. Y estas notas de hoy, estas las voy a actualizar. Bueno, ya ahorita ya están actualizadas ahí en la página. Aquí aparecen, es lo de los números complejos. Pues estas notas ya están actualizadas. Está el caso 4, está el video de ayer. Y ahorita subo los dos videos de hoy, pero van a ser las mismas notas de ayer, ¿sí? Porque estamos escribiendo todavía en el mismo documento, que es la de la unidad 1. ¿Ok? Entonces, me escriben si tienen cualquier problema, si están haciendo ustedes prácticas con documentos y si tienen dudas, porque esto, o sea, ustedes pueden aprenderlo solo. Yo lo aprendí totalmente solo y nunca tomé cursos, nunca. Y desde el primer día, igual, cuando yo empecé a estudiar, me dijeron, hazlo en LaTeX y hazme los dibujos en MATLAB y hazme los dibujos aquí y acá, pues todo uno lo aprende solo. Entonces vamos a ir poquito a poquito aprendiendo para que estén listos para otras materias. ¿Ok? Entonces, eso es todo por hoy. Ok, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes.